mi población. Cerca de Yupe pasé la infancia, en el lugar llamado El Sanjón. Fui catequista por muchos años, en el oriente yo prediqué. Pero al correr de los años, a Jesucristo yo me entregué. Gracias, Señor, por haberme cuidado, por haberme guardado en mi niñez, en aquel lugar solitario en donde crecí. Hoy soy cristiano y le canto a Cristo y les predico la salvación. Las cosas viejas todas pasaron, Dios hizo nuevo mi corazón. Querido amigo, Cristo te llama, Él quiere darte la salvación. Él quiere darte la vida eterna, quiere hacer nuevo tu corazón. Soy su hermano en Cristo, Manuel de Jesús Latín. En esta ocasión continuaré con mi historia. Para ello tomaré Proverbios capítulo 14, verso 21, que dice: Peca el que menosprecia a su prójimo, mas el que tiene misericordia de los pobres es bienaventurado. En esta ocasión veremos la molienda de don Ladislao Cortés. Como apunté anteriormente, frente a aquel humilde rancho en el Sanjón de Yupe, en donde nosotros vivíamos, había unas bonitas planicies de tierra. Estas tierras eran propiedad de don Ladislao Cortés, en donde sembraban mucha caña. Por este terreno pasaba el río en donde nos bañábamos. Mientras mi madre lavaba la ropa, también llevábamos agua para el consumo diario en el hogar. En la orilla del mismo, o sea, de este río, se realizaba la famosa molienda de don Ladislao Cortés, que tardaba aproximadamente 2 meses. Cada año daba inicio la molienda en el mes de enero. Para mí esto era muy divertido, debido a que los hijos de Tío Lago, como cariñosamente le llamábamos, eran personas muy buenas. Me querían bastante. Cada vez que se realizaba la molienda me regalaban caña, miel, dulce y me daban lugar a que conservara mis ayotes sin cobrarme ni un centavo. Todos ellos me querían bastante. Aquella molienda era muy famosa debido a que llegaba gente de las diferentes aldeas a comprar todo lo relacionado con la misma. ¿Quién iba a imaginarse que años más tarde yo predicaría como católico a esta familia que yo había conocido en mi infancia? Pues ellos eran originarios del Calvario Yupiltepeque, lugar en donde destaqué como famoso predicador y cantante católico después de haber regresado del Seminario Católico Centro de Formación Humana para Jóvenes Campesinos, que estuvo ubicado en Asunción Mita, Jutiapa, en donde mis catedráticos fueron monjas y sacerdotes. Al salir del seminario, como más adelante ampliaré un poco más sobre esto, pues me destaqué como predicador y cantante católico.
riña a machete de don Alifonso Latín, mi padre, con don Guillermo González y sus 2 hijos. Mi padre, Alifonso Latín García, siempre fue una persona apartada de los problemas. Sin embargo, a causa de que no teníamos en dónde vivir, cuidábamos terrenos ajenos. El amable lector comprenderá que en cualquier vecindario uno no siempre es del agrado de todas las personas. En el Zanjón de Yupe, donde nosotros vivíamos, tenía también sus trabajaderos don Guillermo González, quien vivía en Yupiltepec, pues tenía sus terrenos cercanos a donde nosotros vivíamos. En una ocasión, con propósito de provocar a mi padre, ya que don Guillermo no estaba muy tranquilo con nosotros, debido a que mi madre tenía sus aves de corral, gallinas y a veces le estropeaban sus sembrados. Don Guillermo ató un buey en la cercanía de la milpa y el frijol de mi papá, dándole todo el largo del lazo al buey para que éste destruyera la cosecha. Yo tenía aproximadamente como 8 años y mi padre me llevó a ver las siembras en las cuales él se divertía, que estaban, por cierto, muy buenas. Cuando llegamos al guatal, o sea, al campo donde estaban las siembras, mi padre se llevó la sorpresa de que el buey de don Guillermo había destruido como 5 metros adentro, tanto el frijol que estaba en ejote sazón como la milpa que ya estaba en cosecha. Cuando mi padre se dio cuenta, corrió a decirle a don Guillermo que por favor retirara su buey de ese lugar porque estaba destruyendo su cosecha. Pero ¿cuál fue la sorpresa de mi padre? Que don Guillermo le recibió con palabras obscenas y sin mediar tanta palabra corrió a sacar su enorme machete corvo que tenía en la montura de su bestia. Se abalanzó contra mi padre lanzándole machetazos por todos lados. Mi papá era un hombre de baja estatura, mientras que don Guillermo era de alta estatura, por lo que le llevaba mucha ventaja. Yo simplemente veía a mi padre que se defendía audazmente, pero de pronto mi papá le dijo a don Guillermo: «Ahora me toca a mí». Al momento don Guillermo dio un grito de terror pidiéndole a mi padre que ya no le tirara, y eso que don Guillermo no estaba solo, pues estaban sus 2 hijos con él peleando, tirándole a mi papá, de manera que mi papá estaba peleando contra 3 personas. Cuando don Guillermo exclamó misericordia, mi padre le dejó y ya no le quiso tirar. Posteriormente, don Guillermo murió de una hinchazón en todo su cuerpo. Algunas personas decían que había muerto del susto que le dio mi padre. Todo porque mi papá era zurdo, su machete lo maniobraba con la mano izquierda, de manera que en nuestra familia han sucedido casos dramáticos. Muchos de mis familiares por parte de mi padre ya no viven. Algunos los han matado, mientras que otros andan huyendo de la justicia. Visitas familiares en mi infancia. Aunque nuestros familiares estaban distantes, mis padres solían visitar a mis tías y tíos. Recuerdo que cuando mis padres programaban sus visitas, nos preparábamos un día antes. El siguiente día, muy temprano, algunas ocasiones de madrugada, emprendíamos el viaje. Algunas veces hacia la aldea Los Cerros a Tezcatempa, donde vivía mi tía Isidra y don Gregorio, su esposo. Nuestro viaje era como de 5 a 10 kilómetros aproximadamente, en medio de zacatales, fincas y potreros, sacudiéndonos el rocío del zacate con ramas verdes. Algunas veces era época de guayabas silvestres que nacen solas ahí en los potreros.
nos adentrábamos en el potrero cortando aquellas deliciosas frutas en la orilla del camino y las comíamos con mi madre. Para mí todo esto era parte de mi diversión infantil, porque allí tenía la oportunidad de jugar con mis primos Elián y María. En otras ocasiones viajábamos a la Perla Yupiltepeque a visitar a mi tía Tancho y su esposo Victoriano García, personas muy nobles con nosotros. Me encantaba mucho ir, mayormente en épocas de la molienda. Esta era otra molienda, pues cada año mi tío Victoriano, como cariñosamente yo le llamaba, también hacía su molienda, pues tenía un terreno y ahí sembraba caña y él molía su caña en la máquina de don Andrés Pérez. A mí me gustaba mucho el ayote conservado y las melcochas, como dije anteriormente. En estas visitas se me olvidaba aquel ambiente triste de pobreza que imperaba en aquel rancho de paja en el Sanjón de Yupe. Triste era para mí cuando se llegaba la hora de retornar al rancho, pues yo hubiera querido que mis padres me dejaran algunos días para seguir jugando con mis primos, lo cual no era posible, aunque cuando fui creciendo sí me permitían en algunas ocasiones que yo viajara solo para visitar a mis tías. El 3 de mayo, Día de la Cruz. El Día de la Cruz, que celebra la Iglesia Católica cada año el 3 de mayo, es debido a que en ese día es cuando comenzó, según la historia, la oleada de construcciones de templos en Roma para que los cristianos y paganos adoraran en el mismo lugar. Es por ello que, según el catolicismo romano, la cruz es la patrona de los albañiles. El día 3 de mayo, conocido como Día de la Cruz, para mí era muy esperado, ya que mis padres eran invitados especiales para las enfloradas y cofradías, de acuerdo a la costumbre del catolicismo. Con el fin de tener suficiente pólvora para quemar ese día, el mayordomo y la capitana de la cruz buscaban niños, como era la costumbre de aquel tiempo, con consentimiento de sus padres, para que sirvieran como alcaldes de pólvora. Mi papá siempre solía estar de acuerdo a que yo cada año sirviera a la cruz llevando 2 o 3 cohetes de varas o bombas de lanzamiento manual. Para mí esto era muy interesante, pues a los alcaldes de pólvora les tenían preferencia en cuanto a la repartición de los alimentos, los cuales consistían en pan batido y comida. Todo aquello para mí era de gran alegría, pues era una de mis diversiones favoritas cada año. Muy temprano viajábamos con mi mamá hacia la aldea El Jícaro Yupiltepeque y mi padre llegaba un poco más tarde. Esta celebración del Día de la Santa Cruz, como le dice la Iglesia Católica, finalizaba con tremendas borracheras, macheteados y en algunas ocasiones hasta muertos. Mi papá solía tomar con sus amigos mientras mi madre y yo por la tarde nos marchábamos para aquel solitario rancho a continuar nuestra vida cotidiana. El Día de los Santos y el Día de los Finados. Este era otro día muy esperado por nosotros, pues mi madre se preparaba con algunas gallinas de corral o de rancho para los tradicionales tamales del Día de los Santos, mientras mi papá se preparaba con las banderas cenefas de papel de color para luego ir a enflorar la tumba de mi abuelita, madre de mi papá. Antes del Día de los Finados, mi padre me mandaba a conseguir las varas para las banderas. Estas las encontraba en las orillas de los barrancos entre los pajales.
El día 2 de noviembre viajábamos para el cementerio del Jícaro, Yupiltepeque, en donde estaba sepultada mi difunta abuela. Esto lo hacíamos para enflorar la tumba de mi abuela. Al llegar al cementerio, limpiábamos la tumba, la enflorábamos y luego nos sentábamos frente a la misma a disfrutar de un delicioso tamal que mi madre llevaba. Posteriormente comprábamos cañas criollas o caña blanca para chuparlas, y así disfrutábamos la celebración del Día de los Santos y de Finados en nuestra región. Mientras a lo lejos se observaba a los hombres tomando cerveza y licor en la cantina del cementerio, y en la entrada al mismo se podían observar los manojos de caña criolla y blanca y la gente comprándola. Todo esto era parte del folclórico, de la costumbre, de la tradición en aquellas épocas. La feria de Yupiltepeque y de Atezcatempa. Algo que también era muy esperado para mí eran las fiestas patronales de Yupiltepeque y Atezcatempa. Pues en Yupe se celebra el 18 de octubre la feria de San Lucas Apóstol. Hoy creo que ya la cambiaron a otra imagen. Esta fiesta daba comienzo el 15 de octubre y finalizaba el 20. Y con 15 días de intervalo da comienzo la feria de Atezcatempa en honor a San Francisco de Asís, los días del 1 al 5 de noviembre. Y de vez en cuando mi madre me compraba un boleto para que abordara la rueda voladora. Cuando ya se aproximaba la feria, yo iba ahorrando algunos centavitos por ahí para ir a la misma. Estos consistían en 20 a 25 centavos de quetzal en ese tiempo, imagínese usted. Lograba reunir esos centavos de venta de guineos majunches que maduraba enterrándolos bajo tierra, en donde maduraban más luego. Ese era todo el dinero que yo llevaba a la feria. En algunas ocasiones mi papá me regalaba 10 o 15 centavos de quetzal y mi mamá me daba otros mis centavos, dinero que mi madre hacía de la venta de huevos y algunas gallinas que lograba vender. Mi madre me echaba un rimerito de tortillas en un morral y al llegar al pueblo de Yupiltepeque buscaba a doña Arculana, amiga de mi madre, quien cada año ponía un comedor en la feria y nos quería mucho. Compraba una mipacaya de 1 centavo y le pedía a esta señora que por favor me regalara fuego para asarla y luego así comer y llenar mi estómago. En algunas ocasiones doña Arculana me regalaba comida de la que ella tenía. Y luego, después ya bien comido, pues me iba a divertir a la feria. Por supuesto que solo a mirar los fuegos mecánicos, la lotería, el tiro al blanco, y lo que más me gustaban eran las canciones rancheras que se dejaban escuchar en el altavoz del famoso Chocomil, que alegraba la feria con sus canciones cada año. Esta era una caseta de refrescos que así se llamaba, el Chocomil. Y le ponían una vara de bambú allá bien alto y allá arriba estaba una bocina desde donde se escuchaban las canciones de Antonio Aguilar, Flor Silvestre, Cornelio Reina y todos esos cantantes que en esa época ya eran muy famosos. Yo solo observaba a los hijos de los ricos subiéndose en los fuegos mecánicos, jugando lotería y al tiro al blanco, mientras que yo solo los miraba porque no tenía dinero para poder jugar y disfrutar la feria como ellos lo hacían.
Leo en el libro de Proverbios, capítulo 22, verso 2, que dice: el rico y el pobre se encuentran, a ambos los hizo Jehová. Recuerdo que cuando me cansaba de caminar me sentaba en las gradas de la parroquia a escuchar las canciones. Por supuesto que yo andaba descalzo, pues no tenía zapatos, y algunas veces estrenando alguna mi mudada de las más baratas que mi papá me lograba comprar. Claro que yo me sentía muy contento. Esto era en cuanto a la feria de Yupiltepec. Pero resultaba que casi al mismo tiempo se venía la feria de Atezcatempa. Para mí era la feria más alegre, puesto que yo soy originario de este municipio, y de hecho siempre ha sido una feria más concurrida. Con la única diferencia que a nosotros nos quedaba más lejos. Sin embargo, se quedaba cuidando el rancho don Santos Murique, un anciano amigo de mi familia y de mucha confianza, mientras nosotros viajábamos el día 3 de noviembre para regresar el día 4. Allí sucedía lo mismo, solo que entonces yo acompañaba a mis padres y mi mamá llevaba suficiente tortillas, ya que al llegar al pueblo compraba comida en su batidor nuevo de barro para comer y llenarnos y luego salir a divertirnos en la feria de Atezcatempa. Asistíamos a misa cumpliendo con la tradición y mandamientos de la Iglesia Católica y luego nos divertíamos solo mirando todo lo que llegaba a la feria. No podíamos disfrutar todo, como dije anteriormente, debido a que no teníamos dinero, éramos demasiado pobres económicamente. Pero para nosotros era algo especial ir a la feria de ambos pueblos, pues a pesar de la pobreza comprábamos pacayas, perotes o manzanas, granadillas, conservas y dulces, bueno, con los pocos centavos que llevábamos. La Semana Santa. La Semana Santa es una de las grandes actividades celebrada por la Iglesia Católica Romana, en la cual se recuerda la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Para nosotros era otra de las festividades muy esperada. En Yupiltepeque, que era el pueblo que nos quedaba más cerca, en ese tiempo casi no habían evangélicos. Solo reinaba el catolicismo, por lo tanto, la Semana Santa era una actividad muy concurrida por el pueblo. Todos los católicos asistíamos a las cofradías que se preparaban con mucha anticipación. En esta fiesta era cuando mis padres me llevaban al municipio de Yupiltepeque a las festividades de la Cuaresma. Cada año yo veía a mi papá ir al monte a buscar flores silvestres para posteriormente llevarlas a la parroquia, las que servían para adornar a los santos, como la Iglesia Católica le llama, a las imágenes, y los altares de la Iglesia Católica del pueblo eran muy bonitos, muy bien adornados, con todas aquellas flores que la gente llevaba a las imágenes. Cuando yo crecí, seguí la tradición de mis padres, llevándole flores a las imágenes de la gran parroquia de Yupiltepec. Pero algo que era muy tradicional en aquel humilde rancho era el pescado que mi padre pescaba o a veces compraba en la laguna de Atezcatempa, ya que este era un lago que producía buenas mojarras, tilapias y tigre, entre otras especies. Mi padre acostumbraba a poner a secar su pescado para que durante el jueves y viernes santos y sábado de gloria mi madre lo forrara de forma exquisita y así pasábamos comiendo el famoso pescado forrado durante los días de la Semana Santa, acompañado del famoso tamal de viaje. Algunas veces mi madre hacía pan, especialmente
marquesote para estar comiendo durante la Cuaresma. El Viernes Santo viajábamos para el municipio de Yupiltepec, en donde era muy alegre las procesiones, las que daban inicio desde el día Domingo de Ramos con la procesión de la burrita, la cual se celebra en representación de la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén, continuando las procesiones el miércoles santo hasta el domingo de resurrección. Pero la procesión más esperada de todos era la del Santo Entierro, la que salía el Viernes Santo por la tarde. Esta procesión era muy concurrida, salía por la puerta mayor de la gran parroquia a las 5 de la tarde y retornaba al mismo sitio ya casi de madrugada. El día sábado se realizaban las enfloradas de la resurrección con una tremenda algarabía, celebrando la resurrección de Cristo con bombas, cohetes, baile y repicar de campanas. Pero algo que no debía faltar era la chicha y el licor clandestino, el gato, la cerveza, el tabaco y la música, que era parte de la celebración de las festividades de Semana Santa cada año. Los viejos de Sábado de Gloria en Yupiltepec. El día Sábado de Gloria era muy esperado porque se hacía el desfile de los famosos viejos que salían de las brisas y desfilaban hacia el centro del pueblo bajo de la gran ceibona que existía en ese tiempo, ubicándose bajo de este tremendo árbol donde bailaban y alegraban a la gente. Se trataba de un grupo de vecinos que salían enmascarados, los que previamente eran preparados, embriagándoles con chicha, fermento de maíz con dulce de panela, que tradicionalmente preparaban con anticipación las autoridades del pueblo en la municipalidad de Yupiltepec. En todas estas festividades participaban mis padres como espectadores, quienes a temprana hora se preparaban, ya que a mi padre le gustaba ir a tomar la chicha que hacían en la muni. Mi madre llevaba comida, especialmente pescado forrado, para irnos a divertir, puesto que no había dinero para gastar, y por supuesto yo también era parte de los espectadores. Todo esto era algo especial para mí, pues a pesar de la pobreza, pues al fin ya nos habíamos acostumbrado a esa vida. Los viejos salían bailando, llevando a un muñeco montado en un caballo, representando la figura de Judas Iscariote, quien había vendido a Jesús, el cual al llegar a la plaza después de leer el testamento le quemaban. Esto lo hacían públicamente, recordando así la quema de herejes durante la Santa Inquisición española. Claro que esto yo en ese tiempo no lo sabía, lo supe hasta cuando empecé a estudiar historia. Pero de todo lo que a mí más me gustaba era que en cada cofradía servían grandes cantidades de pan con café o fresco o refresco, como dicen los mexicanos. Esto previo a las deliciosas comidas que nos servían a todos, pues con anterioridad el pueblo católico de Yupiltepeque buscaba personas para que sirvan de mayordomos y capitanas de cada imagen. Estos tienen el compromiso de darle de comer y de beber a todos los visitantes procedentes de las diferentes aldeas. Todo esto para mí era algo especial que esperaba con mucha ansia cada año. Navidad y Año Nuevo. ¿Y qué diremos de la fiesta más grande del año como lo es la Navidad? Aunque nosotros vivíamos distantes de las aldeas y el pueblo,
En algunas ocasiones viajábamos a la aldea La Perla y Upiltepeque para pasar la Nochebuena en casa de tía Tránsito y tío Victoriano, como cariñosamente le llamaba, ya que cerca de su casa estaba la residencia de don Meregildo Latín, en donde se realizaban las celebraciones de Nochebuena, pues en su casa estaba el niño Dios, la imagen de la Virgen y San José, imágenes católicas muy veneradas. Con muchos días de anterioridad, esta familia se preparaba adornando el famoso altar del nacimiento del niño Dios, como suele llamársele hasta hoy. También preparaban las gallinas, cerdos y mucho pan batido para darle de comer a toda la gente que asistía a la celebración de la Nochebuena a la aldea La Perla en ese tiempo. Nota: la Navidad es la fiesta que la Iglesia Católica celebra tradicionalmente debido a que ellos creen que Jesús nació el 24 de diciembre para amanecer el 25. Sin embargo, no hay datos bíblicos ni históricos en cuanto a la fecha del nacimiento de Jesús. Pero tanto la Iglesia Católica como la mayoría de los evangélicos y otras creencias pues celebran el nacimiento de Jesús en esa misma fecha. Cuando se llegaba el día 24 de diciembre, el fluido de gente de las aldeas cercanas se dejaba ver. Ancianos, niños, jóvenes y señoritas viajaban a la casa de tío Mere para disfrutar de las comidas y bebidas que ellos preparaban para toda la gente. Todo se convertía en una fiesta de baile y borracheras en honor al nacimiento del niño Dios. Y claro, sin faltar el tradicional tamal navideño casi en todos los hogares de la aldea La Perla. Para mí esto era una fiesta muy alegre y muy esperada. Y aunque no tenía dinero para comprar suficientes cohetillos, me divertía con mis primos Mariano, Jacinto y Julio, quienes sí tenían posibilidades de comprar los mismos para estar quemando pólvora durante esta esperada fiesta. Yo únicamente me limitaba nomás a comprar una o dos cajetillas de cuetillos, pues solo para eso me alcanzaba el dinero que había conseguido. Recuerdo que algo que siempre me gustó mucho eran los famosos nacimientos que se le ponían a la imagen del niño Dios, la Virgen María y San José y todos los animalitos que también le ponían para adornar de una mejor manera aquel nacimiento navideño. A las 12 de la noche se podía escuchar el estruendo de la reventazón o quema de pólvora, mientras que en aquel hogar se realizaba el nacimiento entre rezos y abrazos de feliz Navidad de todas las personas presentes. Lo triste para mí era cuando todo pasaba y que teníamos que regresar para aquel solitario rancho de Zacatepaja con paredes de varas y unas camas de tapesco, a continuar con la misma rutina de siempre y a esperar el siguiente año. Hoy entiendo que la gloria y la alegría que el mundo da es pasajera, mas el gozo y la alegría que da Jesucristo por medio de su evangelio es permanente. Pues desde el año 1979 que acepté a Jesucristo, tengo más de 40 años de ser feliz y no necesito de fiestas, no necesito cerveza, tabaco ni licor para estar alegre. Siempre lo estoy y se lo digo con toda sinceridad. Siento paz en mi alma, alegría, aún en medio de las situaciones adversas. Jesucristo está conmigo y estará siempre hasta el día que yo parta de esta vida. Me siento feliz sirviéndole a Él en su santo y glorioso evangelio. Para mí, el Creador del universo es mi Rey, mi Señor
y mi Dios. Con Él no me hace falta absolutamente nada. Después de la Navidad nos quedábamos esperando el Año Nuevo. Siempre lo pasábamos en aquel humilde rancho. Mi madre hacía una hollada de tamales y mi padre se preparaba con unos morteros, cohetes para quemarlos a las 12 de la noche, él solito y mi madre y yo que le acompañábamos. Y con ello mi papá le daba gracias a Dios por el año que había pasado y el otro por venir. Yo recuerdo que mi papá se quitaba el sombrero, miraba hacia el cielo y le daba gracias al Criador, aunque no le servía, pues él era borracho, mujeriego y muchas cosas más a pesar de su religión. Sin embargo, él siempre le agradecía al Criador por la vida y por la comida que nos daba. Así pasábamos el Año Nuevo solos en aquel rancho, comiendo tamales y tomando un delicioso café que mi madre preparaba en batidores de barro y fuego de tizones de leña. Los únicos que siempre nos acompañaron cada año eran los perros que teníamos. Ellos siempre estaban junto al fuego mientras hervía aquella olla de tamales, esperando los desperdicios que nosotros les tirábamos. Yo acariciaba a mis perros, los abrazaba y ellos ahí estaban con nosotros. Mientras estoy narrando esta historia, mi corazón se llena de nostalgia y mis ojos se llenan de lágrimas al recordar aquellos tiempos que por un lado fueron muy alegres, pero que por otro fueron muy tristes, porque vivíamos no solo en la extrema pobreza económica, sino maltratos por parte de mi señor padre, aquel hombre de carácter rígido, a quien debo agradecerle hoy el haberme enseñado a enfrentar la vida solo, sin tener que depender de nadie, más que solo de la misericordia de Dios, quien nunca se olvida de sus hijos, aunque se conviertan en prófugos de la justicia divina. Agradezco a mi padre que en medio de sus limitaciones me supo dar buenos consejos, los que hasta el día de hoy me continúan sirviendo. Y aunque fue muy cruel y severo conmigo, no todo era negativo, ya que en algunas ocasiones pasábamos momentos de alegría juntos, los tres como familia. Al fin, no todo era amargura. El traslado a la aldea La Perla. Cuando yo contaba como con 11 años de edad, mis padres decidieron trasladarse a vivir a la aldea La Perla Yupiltepeque, Jutiapa, lugar de origen de mi padre. Ahí empezó otra etapa de mi vida, pues estaba entrando en la adolescencia, por lo cual buscaba compañerismo con los niños de mi edad, especialmente con mis primos hermanos, tanto por parte de mi padre como también por parte de mi madre. Sin embargo, para mí era algo incomprensible la vida, pues mi padre no me dejaba salir, y cuando lo hacía, siempre lo hacía de escondidas. En cuanto a mi madre, ella sí me dejaba salir, arriesgando que mi padre le pegara. Yo era un muchacho por un lado tímido, pero por el otro lado inquieto y agresivo, quizás por el maltrato que mi padre me había dado desde mi niñez. La aldea La Perla está ubicada entre Yupiltepeque y Atezcatempa, y muchas de las personas de esta aldea eran muy problemáticas, en el sentido de que por nada se pelean y en algunas ocasiones hasta se matan por chismes o cualquier bobada. Fue allí en donde comencé a darme cuenta de la forma de vida de los familiares de mi padre y que no se respetaban, pues eran capaces de matarse hasta entre ellos mismos. Observo el primer asesinato en mi familia. La Perla, aunque es una sola aldea, está dividida en dos partes. En el lado sur está una parte conocida con el nombre de la aldea de los Latines,
mientras que por el lado norte existe diversidad de familias. La familia Latín es un misterio, pues es una familia única en el oriente de Guatemala hasta el día de hoy. No se sabe su verdadero origen. Algunos aducen que es de origen italiano y que el apellido viene del idioma oficial de Roma en aquella época, el latín. Hasta donde yo sé, esta familia fue formada por 3 patriarcas, don Juan Latín, don Eustaquio Latín y don Pascual Latín, que eran tíos de mi papá. Entre don Juan Latín y don Eustaquio Latín, 2 hermanos, por la década del 40, según me contaba mi padre, peleaban un terreno, habiéndolo ganado don Juan Latín. La pugna siguió entre los hijos de ambas familias por el mismo terreno. Y de esa manera, a principios de la década del 70 del siglo XX, tuvo lugar una riña frente a frente entre Jacinto Latín y Victoriano Latín. Ellos eran 2 primos hermanos. Jacinto venció a Victoriano acertándole múltiples machetazos en todo el cuerpo que le causaron la muerte. Todo esto para mí era muy asombroso, pues yo había crecido apartado de la sociedad y por lo tanto ignoraba lo que sucedía entre nuestra familia por parte de mi papá. Por eso Jesucristo dijo: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla, mentira de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Juan 8:44. Aprendiendo a leer providencialmente. Cuando yo tenía la edad de ir a la escuela, las autoridades le llegaron a decir a mi papá que me mandara a estudiar. Mi padre les contestó que la escuela es para personas haraganas o flojos y que el machete y la cuma o jibo era para los hombres de trabajo. Esto debido a que mis padres eran analfabetas. Ellos nunca fueron a la escuela y por tal razón a mi papá no le interesó mandarme a estudiar a la escuela. Y por herencia yo también me quedé como ellos hasta la edad aproximadamente de los 12 años. Pero yo deseaba saber leer. En mi mente decía: si yo pudiera leer. Pues desde pequeño me inquietaban los rótulos de los negocios cuando íbamos al pueblo y yo quería saber qué decían aquellas letras. Un día me paré frente a una iglesia evangélica y escuché que estaban leyendo la Biblia. Y me gustó mucho lo que leyeron en ella y dentro de mí dije: lástima que yo no puedo leer. Si algún día pudiera aprender a leer, ese libro leería. En una ocasión mi madre me recomendó con un señor evangélico llamado don Juan, con quien viajé en una cuadrilla de trabajadores para la costa sur de Guatemala al corte de algodón en Tiquizate. Fuimos específicamente a la finca Toropinto. Aquel hombre era diácono de la Iglesia Asamblea de Dios, una congregación que comenzaba a formarse en la aldea, y después que salíamos del trabajo, él se iba a sentar al tronco de una enorme ceiba y abría un morral y sacaba su Biblia y se ponía a leer. Yo me le sentaba a un costado escuchando lo que él leía, ya que lo hacía en voz alta para que yo pudiera oír. Una de aquellas tardes, él me preguntó: ¿y tú no sabes leer? ¿No fuiste a la escuela? Y yo le contesté: no sé. Mi papá no me quiso echar a la escuela. Él me dijo que aprender a leer no costaba mucho y que solo había que aprender el alfabeto español como principio del aprendizaje. Al siguiente día este hombre se tomó el trabajo de escribirme en un papel las letras del alfabeto y me las enseñó una por una
Y fue así como yo comienzo a aprender las letras de memoria y me las aprendí rápidamente. Eso fue todo lo que aquel hombre me enseñó. De lo demás, hoy creo que fue la providencia divina que se encargó de enseñarme a leer y escribir, pues al poco tiempo yo sabía deletrear y formar palabras y escribirlas. Claro que esto fue un proceso un poco largo, ya que mis escritos carecían de gramática y ortografía, pues yo no sabía qué era eso. Sin embargo, con estas letras fue como ingresé al seminario católico, pues allí no exigían que una persona tuviera estudios superiores. Se trataba de un seminario temporal para jóvenes campesinos, sin letra y de escasos recursos, a quien yo le agradezco por haber superado mi condición intelectual es al Dios Todopoderoso, a Jesucristo, al Espíritu Santo, quien ha sido mi maestro, quien ha usado a personas en los últimos años para ayudarme a superar mi situación intelectual. Pues sin tener ni la primaria, Dios me ayudó para escribir mis primeras 3 obras literarias. Ya como evangélico, escribí los libros Ecumenismo Mundial, Carismatismo Católico, Manual Juvenil, entre otros. Hoy Dios me ha concedido escribir 8 obras literarias, escribir más de 200 himnos evangélicos. Pero estos son los primeros 3 libros que Dios me concedió escribir. Posteriormente, pues, he escrito los demás, tal como La Papisa Juana, Ética Doctrinal Conservadora, Bosquejos Homiléticos, Catolicismo Romano, Evangelio y Política, para gloria y honra de nuestro Señor Jesucristo. Finalizo esta segunda parte de mi historia con el texto que se encuentra en Juan 7, 15 y 16 que dice: y se maravillaban los judíos diciendo, ¿cómo sabe este letras sin haber estudiado? Jesús les respondió y dijo, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. Hermano y amigo, que el Señor me le bendiga y esté pendiente de la siguiente parte de esta interesante historia. Soy su hermano en Cristo, Manuel de Jesús Latín Ramírez. Muchas gracias. La bendición de Jehová enriquece y no añade tristeza con ella. La bendición de Jehová enriquece y no añade tristeza con ella. Busca, mi hermano, la bendición. Busca la bendición del Señor. Busca, mi hermano, la bendición. Busca la bendición del Señor. La bendición de Jehová enriquece y no añade tristeza con ella. Es bendecido si busca la bendición de Dios. Todo el que busca es bendecido si busca la bendición de Dios. Busca, mi hermano, la bendición. Busca la bendición del Señor. Busca, mi hermano, la bendición.
busca la bendición del Señor.